Hola, yo soy Andy y bienvenidos a mi canal. Yo tengo 20 años y recibí mi diagnóstico hace 3 meses. También, tenía 20 años y un poquito más porque yo soy de diciembre. El burrito sabanero. Entonces, esta es mi experiencia como autista. Voy a hablar un poco de lo que he vivido a lo largo de mi vida, sobre todo en la infancia, porque el diagnóstico es válido y pues prepárate. Bienvenido. Estamos de vuelta y con un video que me tenía muy emocionada. Este video es muy especial porque les voy a contar el camino a mi diagnóstico. Entonces, bienvenidos. Este video va a ser largo, entonces para que se vayan por su cafecito, lo pongan de fondo, que pongan a hacerse una manualidad, lo que sea. Entonces ahí voy a estar de fondo como sus podcasts. A mí me diagnosticaron como parte del espectro autista desde hace 2 meses. Oficialmente ya tengo los papeles, así que puedo hacer este video legalmente, que ya lo quería hacer desde hace mucho tiempo. Yo quería hablar mucho sobre mi experiencia como autista, pero no me sentía bien haciéndolo sin un diagnóstico oficial. Quiero empezar con que el autodiagnóstico es muy válido y no porque te diga, ok, vi un video de TikTok y entonces soy autista porque me identifico con lo que otro autista dijo. No va de ahí, va desde que tú investigaste, tú recorriste todo un camino en el cual tú ataste cabos, uniste puntos y toda tu historia de vida dio sentido con lo que estabas investigando, y simplemente en cada día de tu vida pudiste ver y pudiste nombrar muchas cosas de las que te pasaban y decir, wow, entonces esto era mi autismo. Y tu autismo no se ve igual al de ningún otro. Cada experiencia es distinta y en medio de este autodiagnóstico te da el síndrome del impostor. Y al autodiagnóstico es una consecuencia de la ineficiencia del sistema de salud, de que es muy difícil obtener un diagnóstico, sobre todo en mujeres adultas. ¿Por qué? Porque los diagnósticos fueron enfocados en niños hombres. Incluso hay muchos hombres adultos que no están diagnosticados, sobre todo mujeres adultas, por este mismo sesgo de género, por solo verlo en niños. Incluso hay especialistas que todavía sostienen la narrativa de que esto no existe en adultos y esto solo se presenta en niños. Como si el ser adulto borrara y reseteara todo tu cerebro y de la nada se convirtiera en un neurotípico. Esto no es así. Entonces, comenzando con esto, quiero decirte que es válido si te estás autodiagnosticando, porque el diagnóstico es un privilegio. Mi experiencia es única, la tuya también. Hay muchas experiencias otras. Te invito a que si lo estás haciendo te informes de una buena manera y de una manera responsable, ¿vale? Y espero que pronto puedas acceder a tu diagnóstico formal. No estás solo, yo te apoyo. Entonces, empezando. Yo jamás me había planteado ser autista en la infancia o en la adolescencia. En la adolescencia había ciertos momentos que solo se podían explicar con un autismo. Y yo decía, ¿y si soy autista? ¿Por qué me pasa esto? Porque hay muchas cosas en situaciones sociales que no entiendo, que me hacen parecer como tonta, donde quedo como el payasito y se burlan de mí, que es algo que solo podría explicarse con eso. Pero cuando yo me acercaba a investigar o a ver qué era el autismo, yo veía los criterios de diagnóstico y decía, pues no soy, porque no hago eso, o no soy eso, porque no lo hago de esa manera. Y es que justamente es muy común que los autistas veamos esas cosas y nos lo tomemos de manera literal. Por ejemplo, las rutinas, de que un autista tiene que tener rutinas. Para esto yo también tengo TDAH, entonces no tengo esas rutinas de que te levantas a las 8 y te levantas a las 9 a hacer no sé qué cosas. Pues no. Y de hecho, en autistas las rutinas más bien se ven como cosas específicas que hacer para hacer cierta cosa, como ciertos rituales. Por ejemplo, yo para acostarme a dormir tengo que poner cierta cobija, tengo que ponerme cierta ropa, tengo que ponerme, no sé, la luz que no me deja dormir. Como ciertas cosas que te ayudan y que son como muy importantes para ti y que lo haces y que lo sigues y que incluso te ayudan a una regulación, a estar como más presentes, son como un ancla aquí, porque justamente lo repetitivo, las rutinas, los rituales, es algo que a un autista le ayuda mucho a mantenerse anclado como a la realidad. Y justamente muchas cosas que me llegaron a pasar, que esto es una gran señal. Yo cuando entraba en vacaciones o cuando entraba a clases, yo me desafaba de la realidad. Me daban desrealizaciones, despersonalizaciones y muy cabronas. Me daban unos shutdowns muy fuertes donde cuando había un cambio
muy fuerte en mi vida, donde incluso me iba a la playa o me iba a no sé qué a cosas a hacer, o regresaba de la playa, o estaba en mi casa mucho tiempo, que hubo una intromisión de que hoy no va a haber clases de tal cosa, hoy no va a haber esto. Yo me quedaba, en lugar de yo poder aprovechar ese tiempo, yo me quedaba totalmente paralizada en mi cama, con las extremidades entumecidas y sin poder hacer nada, y no le daba otra explicación, no le podía dar ninguna explicación, pero yo siempre supe que en esos momentos yo tenía que descansar y tomármela con calma. Pero es muy difícil cuando alguien que no es autista te juzga desde fuera y dice, ¿de qué chingados vas a descansar? ¿Vas a descansar de no hacer nada? Y es como de que no, me descanso porque mi cerebro ya se había hecho una idea de lo que yo iba a hacer, y esa imagen mental, porque nosotros necesitamos mucha previsibilidad, eso se rompió de la nada y eso crea una crisis, eso crea un cortocircuito en tu cerebro, y obviamente vas a tener que descansar para reponer esa energía que se invirtió y reorganizar otra vez un nuevo mapa mental. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Es que te juro que yo quería hablar mucho de este tema, pero si quieren que siga hablando de alguno de los otros temas que mencioné, y como también tengo TDAH, yo me voy por las ramotas. Y justo, pero es que me emociona demasiado hablar de estos temas porque de verdad lo quería hacer desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a empezar con mi infancia. Rasgos que yo vi de autismo, bueno, que veo ahora y que los puedo nombrar por fin y saber qué me pasaba en mi infancia. ¿Qué pasó en mi infancia? Bueno, yo, empezando porque yo hablaba muy mal hasta los 7 años. Yo fue cuando empecé a hablar más o menos mejor, y era literal bien callada, súper callada en la escuela. O sea, era como de que apenas cuando yo entré a la primaria fue cuando me desenvolví y me puse loca. Pero hace cuenta que yo no entendía cómo acercarme a alguien, yo no sabía cómo hacerlo, por lo tanto yo solamente me quedaba estática, así. Y decía, no, pues me voy a juntar cosas. Cosa que no, yo no quería hacer. Yo quería ser perteneciente, yo quería tener amigas, yo quería tener un lugar, un grupo. Yo siempre de niña añoré con ser parte de un grupo de niños, ser parte de tener varias amistades. Yo veía a otras personas caminando en grupito y yo las envidiaba mucho, yo quería ser parte de ellas, pero nunca supe cómo hacerlo, nunca supe cómo acercarme a los grupos grandes, y justamente esto es como un rasgo mío de mi autismo. Yo me tomaba las cosas como en pasitos para poder acercarme a alguien. Yo era como pasitos. Primero escojo de esas personas qué persona es más accesible y de qué forma me puedo acercar de forma individual para ir y ver cómo reacciona hacia mí y si yo puedo ir hacia ella. En medio de esas situaciones yo era constantemente rechazada, en el cual me decían, yo iba y pedía un PRIT, me decían, no te voy a prestar ningún PRIT. Cosas así, y yo buscaba la persona que sí me podría prestar el PRIT. O sea, para cosas bien sencillas, yo me armaba todo un plan y un mapa de interacción de qué iba a decir, qué diálogo iba a usar, y lo repetía en mí misma hasta que era capaz de hacerlo frente a esa persona. Entonces, eso era lo que yo hacía. Es por eso que yo no tuve amigos en el kinder. Tuve una amiga, mi primera mejor amiga, que se llama Ana Sofi, la cual también salió autista. ¡Mucho ojo! Entonces eso fue en segundo de primaria, si no mal me acuerdo, fue mi primera amiga. Para esto yo dentro del salón era muy hiperactiva, me regañaban a cada rato, pues justo el TDAH sí se notaba un chingo mi TDAH. No era como comúnmente en las mujeres se ve como una mujer callada, que su distracción era más hacia adentro. No, mi distracción era ¡pum! Hacia afuera. Yo me quería estar mueve, platicando con todo el mundo. Y es que esto es lo contradictorio, porque dentro del salón de clase yo sí podía hablar con quien fuera. Me pones a alguien enfrente y mientras él inicia esa interacción, yo estaba de que wow. Y mi forma de acercarme era una forma muy chistosa que todavía hasta el momento conservo, que es halagando algo de esa persona o diciéndole como un comentario, decir, oye, qué bonito está tu lápiz, oye, qué bonita está tu goma, oye, está bien padre tu peinado, preguntándole algo de la tarea como para acercarme. Esas eran como cosas muy simples que yo hacía para poder acercarme, ¿sabes? O sea, yo no sabía cómo iniciar un tema de conversación, sigo sin saber muy bien cómo hacerlo, sino estructura así de que, ¿qué decir? ¿Y qué hacer si responde A o B? ¿O qué hacer si de la nada responde C? ¿Qué digo? Ah, entonces cuento algo de mí, como que me voy por ahí. Entonces me gusta mucho tener pláticas muy introspectivas, muy profundas, y eso no ha cambiado nada y pues muy común en nosotros. Estuve investigando y dije, güey, ¿por qué en el salón de clases sí podía platicar y en el salón de recreo no? O sea, digo, no era un salón, en el patio de recreo no podía platicar con nadie, no me podía acercar a nadie. Me daba un pánico, yo me quedaba helada, freeze.
me quedaba practicando una y otra vez el diálogo de que me puedo juntar con ustedes, me puedo juntar con ustedes, y cuando lo lograba me rechazaban. Entonces eso creó un rechazo muy fuerte, ¿cómo se dice? Eso creó una disforia muy sensible al rechazo, y aparte una ansiedad social que también me la diagnosticaron junto con mi autismo. Entonces sí, está triste porque sí es una realidad que los autistas niños pequeños son muy propensos a ser rechazados. Y sobre todo, pues sí, justo algo de que también yo hacía un chingo. Sí, les decía, ¿por qué yo sí podía hablar en el salón de clases y en el patio de recreo no? Y yo investigué esto, y es porque en el salón de clases sí hay como una estructura, hay una estructura fija de que, ok, tienes que hacer esto, tienes que estar en tu silla, tienes que hacer esta tarea, esta no sé qué. Y en el patio de recreo es como de que cada quien haga lo que quiera, como quiera, tienen un tiempo limitado para comerse su lunch. Y muchas veces yo también la pasaba buscando con quién juntarme y no encontraba con quién hacerlo, y se me iba todo mi tiempo y terminaba sin comer nada de lo que me habían traído, sino lo que me habían empacado mis papás. Me hacían el lonchito, me hacían unos lunches bien chistosos. Así me pasaba. Entonces es muy común que una persona autista, porque yo era una persona autista extrovertida, actualmente no soy tanto, pero sí está en mi naturaleza ser extrovertida, pero por la ansiedad social pues no tanto. Pero pues sí, yo era pues sí, una autista extrovertida desde niña, pero muy tímida y con unas habilidades sociales muy bajas que realmente no sabía qué onda conmigo. Entonces yo no entendía, pero pues yo me la pasé mayormente todo el kinder solo y casi toda la primaria sola. Pero en segundo llegó esta mejor amiga que solo se quedó, creo que un par de años, no estoy muy segura, no me acuerdo tan bien. Pero esta chica, ella llegó como si no le valieran madre todas las reglas sociales. Y yo decía como de que, oye, es que no puedes hacer eso. Porque ella de la nada en las honores se quitaba el suéter y empezaba a bailar. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué haces eso? Y yo pensaba en mi mente, es que ahora sí que me hacía cortocircuito. Porque yo en esos años que estuve sin amistades, estuve analizando a mi entorno, a todas las niñas que sí eran aceptadas, qué hacían, qué comportamientos hacían, como para yo poder copiarlo y encajar más. Por ejemplo, si hablaban más bajo, si se reían, si se ponían la manita así, si comían de cierta forma, si no se movían tanto, si ponían la pierna encima de la otra. Todo eso yo lo veía y lo copiaba de la persona que yo veía que era más aceptada socialmente. Entonces llega esta chica que me cae súper bien y rompe todo eso. Y entonces a mí me hizo como cortocircuito, me hizo así. Y dije, oye, pues sí puedo hacer esas cosas. O sea, sí puedo salirme de lo que se espera. Y es increíble porque sentí que por primera vez alguien me estaba dando el permiso de ser yo. Y fue como de que esa amiga fue como algo muy importante en mi desarrollo como persona, porque ahí yo aprendí que podía ser yo y que es increíble ser auténtico. En ese momento yo amé la autenticidad y es algo que siempre mucha gente me repetía, es que tú eres muy auténtica, eres muy transparente y eres muy genuina y que no sé qué, pero a veces me pasaba de eso porque decía las cosas muy directas. Siempre me han dicho que soy muy directa y es muy común que los autistas seamos así. Entonces esta chica se fue y me volví a quedar sola, pero con una nueva perspectiva de mí misma y de lo que son las interacciones sociales, que no tenía que seguir al pie de la letra todo, ¿sabes? Pero seguía sin entender el mundo. Ahora sí, como esa frase que muchos autistas dicen para describir su experiencia, de que es como si estuvieras en un juego que todo el mundo sabe las reglas menos tú. Yo sentía que todos le habían dado un manual en sus casas, que a mí no, que a mí les habían explicado cosas que a mí no, y que yo me las tenía que ingeniar para aprenderlas de forma observando bien a las personas, viendo cómo reaccionan. Y yo aprendía a golpes, literal, o sea, no golpes literalmente, pero era como de que la cagaba y la volvía a cagar. Y era como de que aprendía con eso, de que con humillaciones públicas, con humillaciones sociales, con ser la vergüenza del grupo, y yo aprendí con eso. Y entonces era como que yo aprendía que no podía decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas porque si no se iban a burlar de mí. Entonces así fue, literal, mi escuela fue como una escuela donde yo aprendí las reglas sociales de esa forma, porque también era una escuela religiosa en donde pues todos eran muy fresas, muy criticaban todo, criticaban hasta la forma de caminar de alguien, la mochila, los colores que usaba. Entonces imagínate todos los prejuicios que se volvieron hacia mí y toda esta presión que tenía por ser aceptada, por
cambiar, por ponerme una máscara básicamente, por intentar entender las reglas sociales, que era algo que me costaba demasiado. Justamente mi diagnóstico que me dieron es como que ese era uno de mis talones de Aquiles. Entonces fue hasta sexto, quinto de primaria que conocí a una chica que se llama Jimena, que me sacó de mi zona de confort, porque ya ven que yo le dije que yo no sabía acercarme a grupos grandes, sigo sin saber cómo hacerlo bien, pero hace cuenta que ella me tomó de la mano y me enseñó cómo socializar. Literal, me fue y me presentó a sus amistades, me sacó de ahí, me sostuvo de la mano y me enseñó literal cómo hacer amistades, cómo hacer amigos, cómo acercarme a las personas. Me presentaba, me decía, ella es Andy, bueno, no me llamaban en ese entonces Dana, cosa que ahora me llamo Andy. O sea, los dos son mis nombres, pero me gusta más Andy. Entonces me decía, no, pues ella es Dana, es así, ella es así, eso es qué. Y yo me sentía muy libre con ella porque podía ser yo sin que me juzgara. Pero también notaba que hacía ciertas cosas que ella quería protegerme porque sabía que si las hacía frente a los demás se iban a burlar de mí. Pero yo no captaba, o sea, había muchas veces que sí, yo pasé un tipo de bullying en mi escuela, pero ese bullying que yo no sabía que era bullying. Yo me tardé un chingo de años para saber que eso era bullying, porque a mí, pues sí, se burlaba mucho de mí de una forma dolorosa. Me decían indirectas que luego yo no captaba, me decían mucho que era muy inocente y yo bien inocente pensando que se referían a temas sexuales. Entonces no se referían a eso, se referían a cosas que entiendes que pues la gente no va con buenas intenciones para todo, y yo pensaba que la gente siempre tenía buenas intenciones, pero no es así. ¿Te das cuenta de eso? Y hasta la fecha es algo que me cuesta mucho dimensionar cómo es que las personas pueden tener malas intenciones detrás, cómo es que pueden fingir ser algo cuando la verdad no lo son. Entonces no me imagino, o sea, realmente que las personas tengan malas intenciones desde un principio y que su fin sea hacerte daño. No, realmente es algo que no puedo comprender y siento que es parte de mi autismo. Yo sé que hay autistas que son malas personas y que no somos unos santos, pero justamente esto es así para mí. Esta chica me ayudó mucho a esa amistad y cambió todo. Cumplí uno de mis sueños, que fue pertenecer a un grupo de amistades, aquellas que me acompañaban al baño, que me esperaban si me tenía que amarrar las agujetas, me esperaban si me quedaba atrás, y para mí era muy muy bonito. Pero yo seguía sin entender las reglas sociales, ciertas cosas que pasaban por debajo de la mesa, que si no me lo decías directamente, explícitamente, yo no los entendía, y por eso era percibida como tonta. Pero a la vez me sentía muy aceptada, aunque por gran parte del salón, aunque yo no me diera cuenta. Porque algo que a mí me pasaba, que cabe mucho recalcar, porque hay muchos autistas que también les pasa, es que cuando tú estás en eso, llega un momento en el que tú les empiezas a dar mucha risa a tus compañeros, empieza a ser el hazme reír. Pero tú, como eres un niño autista que no entiende, piensas que por fin estás encajando, que por fin estás siendo alguien, porque por fin estás siendo visto. Pero no te estás dando cuenta que esas burlas no son buenas, que te están burlando de ti, no se están riendo contigo, y que no es algo bueno en realidad. Y eso cuesta aceptarlo, pero después lo ves y dices, pues solamente quería encajar, solamente quería ser. Y es algo natural, es algo humano querer coexistir con otros humanos, querer tener amigos. En secundaria, pues a mí me daba mucho lo que es la limerencia, que no es necesariamente que te guste a alguien, porque la verdad es que a mí nunca me gustó a alguien, sino que yo me obsesionaba. Yo, o sea, no importaba si conocía a la persona, no, yo simplemente decía, ese güey ahora va a ser mi objeto de limerencia, y era una obsesión así bien masiva en la que solo pensaba en esa persona. Y mira, si le sumas el TDAH es una cosa bien tremenda. No sé si sepan lo que es la limerencia, pero básicamente obsesiona hacia una persona que no es necesariamente amor. Puede venir acompañado de, pero no siempre es así. Y pues justamente es como básicamente esto. Me pasaba un chingo, me pasó como con 4 chicos. Yo les dijera que llegué al punto con un chico de estos a perseguirlo en el recreo. O sea, yo estaba loca. Entonces era como que pues sí, tampoco entendía que pues eso no estaba bien, y me dejaba llevar mucho por mis impulsos del TDAH, que eran muy fuertes, cosa que creció mucho en la preparatoria, en mi adolescencia. Por eso yo sospechaba, yo nunca sospeché de tener autismo hasta hace bien poco, hasta que yo sospechaba más bien tener TLP, porque pues sí, si bien he pasado cosas fuertes, yo pensaba que se originaba de eso, pero más bien era una autista con TDAH muy desregulada, que esos rasgos se veían como TLP.
y realmente sí podía encajar en eso, pero no era TLP, era simplemente autismo y TDAH muy desregulado, pasando por una etapa muy potente que se puede ver como ello. A mí me querían diagnosticar TLP, me decían, no, pues tú tienes trastorno de TLP. Yo no entendía, yo pensaba que todo lo que me pasaba era por eso. Yo pensaba que el no tolerar la incertidumbre, que no me dijeran las cosas claras y que yo no tolerara eso fuera por mi TLP, pero no, era mi autismo, porque el autismo necesita que le digas las cosas claras, que le digas, mira, esto va a ser así, no, el que yo me desaparezca o haga ciertas cosas no significa esta cosa o cosas así. Y sumado a eso que yo tenía, se supone que ya no, tenía apego ansioso muy marcado, muy marcado. Pues esto era muy difícil para mí, sobre todo las relaciones interpersonales fueron mi talón de Aquiles muy fuerte. Había muchas veces, yo tenía una constante sensación en la preparatoria, en la adolescencia, de que yo hablaba un idioma que los demás no entendían y los demás hablaban un idioma que yo no captaba, que yo no entendía. Yo siempre crecí con una sensación de que todos sabían algo que yo no, como si hubiera una neblina que me separara de lo que los demás saben. Y esta idea de que todos tenían un manual que a mí no me dieron, que a todos en su casa les explicaron ciertas reglas sociales que a mí no, eso creció mucho cuando crecí y cuando tuve que ir a casas ajenas. Yo realmente quedaba tiesa, yo no sabía qué hacer. Yo era como que sentía que si daba un paso falso, yo ya no le iba a caer bien a sus papás, yo iba a ser tachada de irrespetuosa, grosera, porque muchas veces a mí me pasaba que yo era tachada de grosera, de irrespetuosa, de maleducada, por no seguir exactamente lo que ellos hacen para ser educados o amables. Y eso yo me di cuenta, yo la verdad sigo sin entender qué rayos esperan, pero yo me di cuenta que es como pedir perdón por todo y pedir permiso por pisar un mínimo cuadrado, y pues yo no hacía eso. Y también yo no cambiaba mucho mi trato a como trato a mis amigas. Y yo sé que está mal, pero a mí me costaba mucho cambiar esa configuración de decir, lo voy a tratar formalmente, lo voy a tratar de esta manera. Me costaba un chingo. O sea, yo me tenía que pegar a una amiga, la que era más aceptada en ese aspecto, y copiaba y veía qué hacía, pero había ciertas cosas que no me hacían sentir cómoda. Que decía, ¿por qué tengo que hacer eso para ser aceptada? O sea, ¿por qué tengo que actuar de esa manera? No me sentía auténtica y por ende, justamente, algo que quiero aclarar es que no siempre tuve una máscara dentro de mí. Yo hice el esfuerzo inhumano para entender las reglas sociales, las interacciones sociales, esa intuición social que yo no tuve nunca. Hice un esfuerzo sobrehumano, pero sí te puedo decir que muchas veces no llevaba esta máscara conmigo misma. Yo siempre traté de mantenerme auténtica. Y aunque sí hacía más que en cada interacción social que hacía, me seguía manteniendo auténtica en mí misma, y creo que por eso no perdí mi identidad, por así decirlo, que a muchos autistas tristemente sí les pasa, que muchas veces obtienen su diagnóstico, dejan de mascarar y no saben quién chingados son, y de verdad es algo muy triste, pero que decirte que está bien que seas tú y que va a haber gente que realmente lo acepte y les guste, que les encante hablar contigo y que tengan esa misma pasión que tú. O sea, realmente créeme que vas a encontrar a esa persona, pero para eso tienes que salir de ese mal lugar. Porque sí, yo también caí en un mal grupo de amistades en la preparatoria, que hasta hace poco se disolvió y me dejaron de hablar por una situación que no voy a mencionar, pero pues esas personas no me hacían bien a mí, independientemente de que si son buenas o no malas, o muy buenas o malas personas, independientemente de eso, no me hacían bien a mí, porque ellas querían que yo cambiara, ellas querían que yo fuera neurotípica. Algunas de ellas se burlaban cuando yo hacía, pues sí, cuando no entendía reglas sociales, y a mí me dolía eso, porque yo estaba haciendo mi gran esfuerzo por entender la situación social y solo recibía una risa de ellas y una burla, una humillación social en donde están todos, y eso me lastimaba mucho, como mi autoestima, y como ya había muchas veces que yo lloraba porque no entendía qué rayos estaba pasando, no entendía por qué los demás sabían algo que yo no, y por qué todos esperaban que yo entendiera eso. No entendía. Y ese es el costo de no tener un diagnóstico. También muchas veces yo tuve crisis de ansiedad, que en realidad eran meltdown, porque eran ocasionados por mucha saturación de
estímulos sensoriales que simplemente eran demasiado para mí. Sentía que no podía respirar, sentía que tenía que salirme del salón a cada rato. Sí, sensorialmente siempre tuve esta extrema sensibilidad a la ropa, a la textura de esta. Por ejemplo, esta no me molesta demasiado, pero me estoy aguantando para este video para verme bien. Pero en cuanto acabe esto me lo voy a quitar porque de verdad no lo aguanto. Hay cierta ropa que yo necesito para dormir bien, para no despertarme entre la noche. Yo necesito tapar la cortina porque si no, no duermo bien, mi sueño no es del todo bueno. Hay un chingo de cosas, de verdad, toda mi vida está llena de rasgos autistas. Algo que quiero mencionar, porque creo que este video ya se extendió demasiado. Si quieren que lo continúe con una parte 2 sobre diciendo más cosas sobre mi secundaria, preparatoria, adolescencia, cómo la pasé, voy a poner este video más como cosas que pasé en mi infancia y un poco en la adolescencia. Pues es que todo está mezclado, perdónenme por este formato todo mezclado. Aparte de que ya se me está acabando el espacio en mi celular y ya no puedo grabar videos. No sé qué nombre ponerle a este video porque ya me fui por las ramas bien potentes. Pero yo creo que sería como cómo fue mi infancia autista. Y después les voy a contar bien cómo fue el camino a mi diagnóstico. O sea, cómo rayos yo me di cuenta que era autista. Pero pues quiero decirles que eso siempre estuvo ahí, simplemente nunca supe cómo nombrarlo porque nunca me informé y la información era bastante limitada en ese momento. Aparte de que yo me metí a ver qué era el autismo y era algo que simplemente no soy y nunca voy a ser, porque el autismo es un espectro y no se ve de una manera. Porque yo me metía a internet a ver cómo era la experiencia de otros autistas y le hacían ver como si fuera algo de sufrir un chingo, de tener un Melson a cada rato donde te estás pegando. Y yo muy rara vez llegaba a autolesionarme o cosas así. Es algo que no solía hacer, con lo que no me identificaba. Entonces yo enseguida lo descartaba y decía, pues es que yo no tengo ese tipo de vida. Pero no es eso, sino que todo lo que es el autismo es algo totalmente diferente. Y si les gustaría que hiciera un video sobre eso, déjenme en los comentarios. Pero sí me gustaría aclarar que cada experiencia de cada autista es muy diferente. Y también depende de si tienes altas capacidades, si tienes otra neurodivergencia como TDAH o alguna otra comorbilidad que se desarrolló a lo largo de tu vida por no tener acceso a ese diagnóstico desde el temprano, como depresión o ansiedad o TOC, esas cosas, pues va a cambiar mucho tu experiencia y cómo te sientes, y muchas veces va a ser más difícil detectar el autismo, sobre todo porque es muy difícil a veces obtener esa información. Pero yo quiero informar a las personas, quiero que otras mujeres puedan encontrarse a sí mismas, que sepan que son autistas y que todo está bien, obviamente si lo son. Porque realmente saberlo sí cambia mucho el impacto de tu vida. Es un abrazo al corazón a ti misma de que todos esos años donde te sentiste rota, te hicieron sentir rota, te hicieron sentir que eras tonta, no lo eres y simplemente eres diferente y está bien. Y es increíble ser autista. A mí me gusta ser autista, pero eso sí depende. Vivimos en un sistema que no está hecho para nosotros y eso es lo triste. Eso es lo que nos puede hacer sufrir como personas autistas en muchos